Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una mesa más del Congreso Nacional de Historia, del Bicentenario, que es un evento enorme que nos va a acompañar toda la semana de reflexión para repensar la República, ¿no? De reflexión sobre distintos temas de la independencia en adelante, que se inauguró ayer. Y en esta mesa vamos a conversar sobre una serie de libros, una colección que se llama Nudos de la República, y que es parte de la Biblioteca Bicentenario, que a su vez es una de las tareas que el Proyecto Especial Bicentenario está desarrollando para eh, acercar, digamos, esta reflexión sobre el país, sobre la República, a toda la ciudadanía, a través de 16 libros que ya comenzaron a publicarse este año y que se van a seguir publicando a lo largo del año. Y para conversar sobre esto, sobre esta serie, nos acompañan Carmen McEvoy, que es historiadora, profesora de la Universidad del South Sewanee en Estados Unidos. Eh, ha sido embajadora en Irlanda, tiene una serie de publicaciones sobre la República, sobre el siglo XIX, sobre reflexiones republicanas más amplias, y, y es presidenta del Consejo Consultivo del Bicentenario, y además es miembro del comité editorial que ha pensado esta serie, Nudos de la República. Y nos acompaña también Marcel Velázquez, quien es doctor en literatura peruana, que también ha seguido estudios de historia, de género, además obviamente de los estudios en literatura, es profesor de la Universidad San Marcos, también de la Universidad Católica, y ha ha dirigido el Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos, ha publicado también eh, sobre historia cultural, sobre ensayo, prensa, literatura en el siglo XIX, y también su libro más reciente, Los hijos de la peste, se vincula ya con las epidemias también la prensa, o el tratamiento de esto en la prensa. Y es presidente del comité editorial de la Biblioteca Bicentenario. Así que les damos la bienvenida a ambos, y de lo que vamos a conversar aquí es un poco de cómo se construye esta serie, qué busca esta serie, y por supuesto de los libros que se han venido publicando. Así que le doy primero la bienvenida a Marcel. Marcel, buenas tardes. Gracias, Jaime, por la presentación. Buenas tardes, Carmen. Un gusto estar en esta mesa. Creo que es importante comprender el sentido de la serie, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de construir una serie que denominamos Nudos de la República, ¿no? Y creo que, en primer lugar, habría que resaltar que entendemos el concepto de nudo no solamente como problema, sino como articulación y tensión. Es decir, la relación entre la sociedad, el Estado y la cultura está pues llena de estos nudos que nos permiten entender las dinámicas de poder, las dinámicas económicas, las prácticas sociales, las representaciones. Entonces es una serie que busca sobre todo comprender ciertas dimensiones claves de la experiencia republicana. Comprenderlas en un sentido diacrónico, es decir, que nos permitan una imagen global del tiempo republicano, de estos 200 años que estamos prontos a conmemorar, pero que también nos permite una mirada analítica, una mirada crítica, ¿no? Acá me parece interesante ver la urgente necesidad que tiene la academia y en general los intelectuales, no solo la universidad, sino los intelectuales están en diversos espacios, de vincularse con la sociedad. Y para eso se necesitan libros que funcionen como mediaciones, ¿no?
Y esta es una serie pensada en alta divulgación, es decir, dirigida a todo lector que esté interesado en algún problema clave de nuestro país y que va a encontrar en estos libros una síntesis crítica, analítica, diacrónica, que le va a permitir comprender mejor ese problema y también, por supuesto, apuntar, anotar posibles alternativas de solución. Creo que en un momento como el nuestro, ¿no? En un momento tan difícil, con una sociedad tan polarizada, con instituciones tan débiles, es urgente que los intelectuales ingresen al espacio público con productos que puedan fortalecer la experiencia de ciudadanía y también la de pertenencia a una historia, a una tradición, a una comunidad finalmente, ¿no? Construir ese nosotros que es tan difícil en un país como el nuestro. Entonces, me parece que esa es la finalidad y el sentido principal de Nudos de la República, ¿no? No sé, Carmen, si quieres añadir algo para hacerlo más dialógico, justamente. Tu micro, Carmen. Expandir un poco algunas ideas, ¿no? Tiempo de pandemia, ¿no? Tiempo de pandemia, tiempo de reflexión, ¿no? Una comisión del sesquicentenario que nació para conmemorar, para celebrar, para hacer parques, para llevar la orquesta sinfónica y que de un momento a otro se ve conmovida por una catástrofe, ¿no? Una catástrofe sanitaria que al mismo tiempo desencadena o que en una suerte de tormenta perfecta, ¿no? Comienza a crear una superposición de conflictos, ¿no? Es como que todos los conflictos que hemos ido escondiendo en el closet han salido, ¿no? Entonces ya ahora no hay posibilidad de evadir lo que somos, lo que perdimos, lo que no hicimos, ¿no? Lo que no reconocimos, lo que no respetamos. O sea, es como que tú te enfrentas en tus 200 años, ¿no? Esos cumpleaños, ¿no? Donde tienes que apagar las velas y piensas qué hice con mi vida, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento, ¿no? En ese momento difícil de enfrentarte, pues un cincuentón, un sesenta, dice, pero ¿y qué hice? ¿Qué hice con mis 200 años, ¿no? Entonces yo creo que hemos tenido el valor, yo creo que este es un momento que demanda coraje, que demanda valor, que demanda conciencia. Y lo que tú dices, Marcel, yo creo que es fundamental. No nos podemos quedar en los grandes debates teóricos, que si fue concedida, ¿no? De que si la teoría de la subalternidad, con todo el respeto que se pueden merecer estas teorías, yo creo que hay un público que quiere explicaciones. No hay un público, hay unos maestros en las escuelas del Perú, hay unos estudiantes que quieren que les expliquen el nudo, pero también que tienen el entusiasmo para desanudar, porque yo creo que un poco lo que se busca en esta colección es identificar el problema que ya es parte de la solución, o sea, cuando tú logras identificar un problema ya te estás acercando, digamos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de La República Invisible, ¿no? Que parece un título extraordinario, ¿no? Que son todas nuestras comunidades LGTBI, la comunidad LGTBI por tanto tiempo maltratada, incluso violentada, ¿no? Y que en los 200 años lo ponemos al centro de la discusión, ¿no? Así como ponemos en el centro de la discusión qué pasa con nuestros bosques amazónicos, qué pasa con la Amazonía peruana, la seguimos depredando, siguen los narcotraficantes controlando, siguen nuestros jóvenes traficando, digamos, llevando en las mochilas los kilos de cocaína. O sea, ¿en qué momento vamos a enfrentar nuestra realidad? O sea, yo creo que es un baño de realidad que viene desde el Estado peruano, que a mí me parece que lo extraordinario de este proyecto especial bicentenario es que es un espacio virtuoso del Estado peruano. ¿No? Hemos logrado crear una plataforma pequeñita que ha demandado por sus fondos, que a veces los fondos no llegaban, que hemos tenido pues una serie de avatares, pero que estamos haciendo el trabajo que todo Estado tiene que hacer, ¿no? Que es una especie de evaluación de su trayectoria, ¿no? Entonces yo creo que yo me siento muy contenta y me gustaría aprovechar este momento para agradecer al comité,
¿no? Un comité que fue capaz de reinventarse en pandemia, ¿no? Así como se reinventaron los negocios, se reinventó las personas, este comité se reinventa, ¿no? Y yo recuerdo las conversaciones que tuvimos con Jaime, contigo, con el comité, de qué cosa podemos producir para este público que esté expectante, ¿no? Y yo pienso que algo importante que también hemos hecho ha sido dirigir digamos, nuestro objetivo es la escuela, ¿no? Es un bicentenario que está dedicado también a los maestros, no es un bicentenario en que los intelectuales discuten de grandes temas que no tienen ninguna llegada a donde tienen que llegar, o sea, que es a la escuela del Perú, para que en la escuela se identifique y esto se convierta ya en parte de la currícula, ¿no? Que es un poco lo que quiere hacer más adelante el proyecto, de hacer talleres, de que este contenido se empaquete de tal manera que el maestro lo pueda utilizar, lo pueda poner dentro de su currículo, porque tenemos puesto el problema de las UGELs, que tienen sus propias maneras de comunicar, ¿no? Entonces, estamos muy conscientes, como tú bien dices, de primero hay conocimiento. Yo creo que el Perú se caracteriza por su abundancia en todo y se caracteriza por la abundancia del insumo intelectual que no llega. O sea, grandes discusiones, extraordinarios libros, coloquios que tú dices, pero qué fantástico, como este que estamos inaugurando, que este coloquio puede competir con cualquier coloquio del mundo. O sea, esto puede ser LASA, ¿no? LASA Perú, hecho en el Perú, por peruanos que no han dormido, que digamos con los pocos fondos lo han podido hacer. Entonces, yo creo que entender cuál es tu público objetivo y enviarle el producto que va a permitir que la escuela se regenere esta república. Porque digamos, nuestro objetivo es ese, ¿no? Esta república está, bueno, para hacer un poco propaganda de mi libro, agrietada, perforada, carenciada, un estado enloquecido en que uno lo va cuidando espacios, ¿no? Y en esos espacios va generando, digamos, razón, ¿no? Porque hay un tema acá de apelar a la razón y a la palabra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el comité editorial dirige hacia la razón, ¿no? A la discusión alturada, moderada, ¿no? Entonces yo quiero terminar agradeciendo esta primera parte. Primero que nada, a Jaime que está presente acá con nosotros y que ha estado a lo largo de toda esta travesía, de esta pequeña balsa con la bandera peruana, que ha vivido creo que 3 presidentes, 7 ministros, bueno, ya hemos parado de contar. Berta Prieto, que ha sido una ayuda extraordinaria, y al comité que no nos hemos dejado de juntar a pesar de todo, ¿no? En medio de los golpes y de todo lo que pasaba, y ahí el comité editorial se juntaba para ver carátulas, ¿no? Algo que quisiera mencionar antes de decir los nombres, es esta idea de resignificación del quipu, ¿no? Ujú. O sea, utilizar nuestro quipu, que es cuando yo les pregunto a mis estudiantes o cuando hablamos del quipu con mis estudiantes, les digo, piensen en una computadora, en una PC que tenían los incas. O sea, los incas tenían esta capacidad de conocimiento binario, digamos, de que ellos decodificaban, ¿no? En esta cultura del equipo se decodifica, ¿no? Entonces yo lo que creo y lo que hicimos en nuestras discusiones fue poner al quipo, pero un quipo llevarlo a la república, ¿no? Y cómo esos nudos pueden ser los nudos que con cariño, con conocimiento se van a poder decodificar, ¿no? Con la esperanza de que las generaciones que vienen van a poder construir una república mejor. Entonces quisiera mencionar a Lucho Nieto, a Claudia Rosas, a Fabiola León Velarde, a Marcel, a Víctor, a Willy Nugget y a Nelson Pereira, ¿no? Y a Teresina Muñoz Nájar, que fue la que de alguna manera permitió que esta plataforma adquiriera fuerza, adquiriera vida, ¿no? Y que ha podido seguir navegando. Y yo creo que lo que siempre menciono, el Perú puede salir adelante con memoria y con trabajo en equipo, ¿no? Entonces, si se logran conjugar esos dos elementos, apelar a tu memoria, apelar a tu capacidad de resistir, y al mismo tiempo trabajar en equipo, a pesar de que no estemos totalmente, digamos, coincidiendo en la ideología, sino teniendo como objetivo lo mejor para el Perú, yo creo que estas pequeñas plataformas de círculos virtuosos
pueden generar, digamos, esta curación de la República que tanto se demanda en estos momentos de la reconstrucción que se viene. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, como comentaba un poquito Carmen, la Biblioteca Bicentenario existe desde antes de la pandemia, se comenzó a planificar desde entonces, se comenzaron a planificar entonces una serie de libros, pero efectivamente con la pandemia hubo que reinventarse de distintas maneras. En ese momento se forma el comité editorial que ha visto varias cosas, pero quizá la que más ha visto es precisamente esta serie, ¿no? Se formuló la serie Nudos. Quizá ahí, Marcel, nos puedas contar un poquito cómo fue precisamente ese proceso, ¿no? Y también de pensar esto que también a Carmen mencionaba un poco, de a quién hablarle, ¿no? No solamente hablar el experto, si pensamos un poco en esta colección simbólica que es la del sesquicentenario, más en un Congreso Nacional de Historia, es el referente, ¿no? De los expertos hablándole a los expertos. Pero aquí se pensó en otra dirección, ¿no? No sé, quizás nos puedas contar un poco más, Sí, Marcel. sí, creo que es, Jaime, muy interesante la referencia que haces a la famosa colección del sesquicentenario, ¿no? Eh, yo me acuerdo alguna vez en la Universidad Católica estaba toda esta colección en la sala de referencias, ¿no? Y era pues imponente, ¿no? Yo con mis 17 años mirando todo eso y decía, wow, ¿quiénes fueron estos señores que lograron hacer todo esto y reunir tantas fuentes, ¿no? Y fue sin duda un trabajo mayúsculo, un trabajo que perdura, pero que tenía esa dinámica de ofrecer la fuente, la explicación, digamos, del especialista y presentarlo en un formato, pues, que era solamente para los estudiantes de historia, para aquellos que realmente querían comprometerse con un estudio especializado, muchas veces muy puntual, ¿no?, de los procesos de independencia. Entonces, responde a una época, responde a una concepción también, por supuesto, de la sociedad y del conocimiento, de la producción de conocimiento. 50 años después ha cambiado, por supuesto, muchísimo la sociedad, pero sobre todo ha cambiado la forma de producir conocimientos y la circulación del conocimiento dentro de la sociedad, ¿no? Entonces creo que como comité editorial, que es un comité editorial plural, como lo ha dicho Carmen, plural ideológicamente, con personas que tienen distintas experiencias y trayectorias, pues hemos puesto el énfasis en a quién le estamos hablando, a quién cuál es el público objetivo de nuestro libro, cuál es la mayor, digamos, queremos que se divulgue en muchos círculos, pero sobre todo creo que el énfasis que ha puesto Carmen en la escuela es crucial, ¿no? En última instancia, estos libros van dirigidos a toda persona interesada, por supuesto, en la cultura y la historia, pero sobre todo a aquellos que pueden reproducir los conocimientos, aquellos que pueden volver a divulgarlos y que pueden enriquecerlos incluso desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, ¿no? Creando así una dinámica de movimiento, digamos, de la información y del conocimiento que no se detiene. Acá no se trata de establecer una relación vertical entre los especialistas por un lado y los lectores por otro, sino más bien un flujo continuo de ida y vuelta, esperamos, que permita empoderar a los ciudadanos, a los lectores, a los alumnos, a los maestros, y que de esta manera comprendan que el momento que vivimos demanda sobre todo comprensión, demanda serenidad y demanda compartir lo ya aprendido, ¿no? Para quienes estamos en el mundo de la academia, de la universidad, estamos muy al día en los temas que nos involucran. Conocemos el último paper que se ha publicado, digamos, hace una semana, pero no somos capaces, o somos muy pocas veces capaces, para ser más justo, de trasladar toda esa información a un público más amplio, a una audiencia mayor, ¿no? Y creo que esa es la novedad de esta colección principal, ¿no? Hemos insistido mucho en el lenguaje de alta divulgación, en colocar sobre la mesa, como bien ha dicho Carmen, aquellos temas que, imagínense ustedes, a la Comisión del Sesquicentenario, dedicándole un volumen a la población,
LGBTQ, ¿no? Era algo absolutamente imposible, ni siquiera de concebirse, ¿no? Mentalmente. Un gobierno militar, autoritario, ¿no? Con una serie de... inmerso en una cultura muy patriarcal, ¿no? El Perú, como digo, como sociedad ha cambiado, y también, por supuesto, tenemos que cambiar nosotros en nuestro papel de intelectuales y mediadores, ¿no? Entonces, los títulos que hemos ido concibiendo, ¿no? El multilingüismo, el tema de la corrupción, el tema de la desigualdad, el tema de la tradición oral, ¿no? El tema de la Amazonía, como ya mencionaba Carmen, el tema de la ciencia, ¿no? Son temas que hoy adquieren una relevancia y un protagonismo indudable, ¿no? Y es necesario tener una visión cabal de las complejidades de nuestro país para algo que para mí es clave, y que todo esto no puede quedarse solamente en la reflexión, en la lectura, sino que tiene que dar paso a la acción, ¿no? Se trata de construir un horizonte de expectativas, ¿no? Finalmente, con estos libros, en los cuales las personas que los lean, que participen, digamos, de esta comunicación dialógica, puedan actuar, puedan revertir justamente aquellos problemas que todavía perduran, y puedan pensar ellos mismos desde su propia experiencia, desde su conocimiento situado, desde sus propias identidades sociales, sexuales, étnicas, políticas, por supuesto, también, ¿por qué no? Pensar soluciones y contribuir, digamos, a la construcción de una comunidad nacional. Y por último, quería destacar algo que creo que en los últimos tiempos en la sociedad peruana ha ido ganando terreno peligrosamente, y también en los espacios académicos, ¿no? Y es este mandato de la indignación que se genera en redes sociales y que contribuye a la polarización, este privilegio que obtienen aquellos mensajes que apelan a lo afectivo antes que a lo racional, la circulación de noticias falsas antes que las noticias que contienen datos o estadísticas o estudios realmente verificados. Eso está minando, digamos, la forma en que circula la información en las sociedades modernas, y evidentemente está íntimamente asociado al mundo de la Internet y en particular de las redes sociales, ¿no? Entonces, estos son nuevos enemigos, son enemigos, digamos, adversarios tremendos, porque además son globales, tienen una lógica monetaria detrás, y que van funcionando como tecnologías de subjetividad, ¿no? Todos vivimos en un mundo de buenos contra malos, donde lo moral aparece como una categoría, digamos, política, y así evitamos e impedimos que el conocimiento, las comprensiones acumuladas a lo largo del tiempo puedan seguir sirviéndonos para discutir y debatir. Nunca hay una última palabra en el conocimiento. Los libros que estamos proponiendo no los pensamos, digamos, como el cierre, sino más bien como la apertura, ¿no? Como el inicio de un diálogo mayor, ¿no? Y hemos procurado que sean muy amplios en sus miradas, en sus tratamientos, en sus perspectivas, justamente para irradiar, digamos, una comunicación múltiple, ¿no? Como esos quipus que no terminan, digamos, que no van en una sola dirección, y que pueden ser decodificados una y otra vez. Y dependiendo de quién los decodifique, el sentido del mensaje puede cambiar. De acuerdo, ¿no? Bueno, quienes nos están mirando en el Facebook seguramente tienen ahí el icono de las portadas, ¿no? De los primeros libros donde efectivamente se ve este quipu, pero que además está arriba como un sol, ¿no? Y que tiene ese doble sentido. Y antes de pasar a Carmen y algunos comentarios más, quería recordarles primero que ya hemos publicado los dos primeros libros de la serie, ¿no? Pandemias y Salud Pública, Historias de Cuarentenas y Vacunaciones, de Jorge Locio, que se lanzó en abril, y el segundo, que se acaba de lanzar, que es La Travesía Democrática, La Democracia del Bicentenario, de Iván La Negra. Y los libros están disponibles ya, esos dos, para su descarga gratuita en bicentenario.gov.pe/biblioteca.
Y en julio, digamos, ahora pronto, en las próximas semanas vamos a dar las coordenadas exactas, se publicarán también los dos que vienen, ¿no? Uno hizo ya mención, Carmen es República de Invisibles, de Alex Hernández, sobre discriminación LGTBI, y otro que se llama Dos siglos de desafío en la política exterior peruana, de José García Belaunde, sobre un poco la construcción de las fronteras, ¿no? Y luego ya Marcel comentaba otros temas de otros libros que van a venir con autores como Joseph Dagger, Liliana Regalado, Fabiola León Velarde, Adolfo López, Carlos Contreras, Martín Monsalve, Mariano Aronés Palomino, Federico Helfgott, Elizabeth Lino, en fin, son bastantes. Pero habías planteado, Marcel, esta perspectiva panorámica que se les ha pedido a los autores, ¿no? Y quizás aquí apuntaría, para darle el pase a Carmen, este ejercicio que se hizo y que creo que no es tan común en este tipo de trabajo editorial, que es el juntar en algún momento a los autores, a todos, para precisamente como contarles cuál era esa dimensión que se buscaba, antes de que cada uno, por supuesto, tenga su propio trabajo individual, ¿no? Y que eso creo que ya en los manuscritos, en las entradas que se han ido recibiendo, se ha ido demostrando eso que planteabas, Marcel, ¿no? No sé, te llevo hacia ese lado, Carmen, ¿no? No sé si recuerdas ese Sí, es momento importante, ¿no? extraordinario, un momento, el momento culminante, digamos, ¿no? Y voy a volver a eso, ¿no? Al tema de los talleres, ¿no? Que fue, creo, algo innovador dentro de nuestro comité, ¿no? De convocarlos a todos. Quiero tomar 4 puntos que un poco me han surgido de los comentarios de Marcel. Yo creo que el primero es que en la pandemia, digamos, hemos descubierto el Zoom, que te da como el don de la ubicuidad, y que te permite viajar, ¿no? Los que veían Viaja a las Estrellas, a mí siempre me encantaba esto que se desintegraban y se reintegraban en los planetas. Y yo decía, qué maravilla viajar así, no tienes que pasar a aduana, llevar maletas, ¿no? Era una cosa extraordinaria que probablemente nuestros hijos o nuestros nietos lo verán, pero nadie imaginó que esto nos iba a acompañar en la catástrofe, ¿no? Que podíamos estar sufriendo como planeta, pero que al mismo tiempo el Zoom y todo este mundo virtual nos iba a juntar, ¿no? Entonces pienso que ahí en ese punto, yo creo que el comité entró al mundo de la digitalización, ¿no? Entendió que por ahí iba el camino y al mismo tiempo entendió que este proceso de democratización que el conocimiento al que se refirió Marcel, ese era el camino, ¿no? Entonces, la misma coyuntura de la pandemia, que quizás hubiéramos hecho libros, de los libros de toda la vida, 1000 unidades, 1500, no hubieran permitido estas descargas gratuitas y multitudinarias, ¿no? Como ocurrió con el texto que escribimos y que coordinamos sobre la pandemia, que fue uno de los primeros textos pandémicos, ¿no? Que todo el mundo lo descargaba simultáneamente. Es algo extraordinario lo que está ocurriendo. En medio de este dolor, yo creo que esa posibilidad que se democratice el conocimiento, que lleguemos, digamos, a niveles de bajar libros, de escuchar ponencias en todas partes del mundo, es algo que nos da un poquito de, digamos, de consuelo, ¿no? En medio de esta tragedia. Yo siempre digo, esto es como la peste negra, sí, pero la peste negra estaban en sus casas esperando que esos hombres de pico lo sacaran en algún momento para enterrarlo. O sea, no estaban conectados con nadie, ¿no? Acá estamos conectados. Entonces yo creo que el primer punto es la democratización del conocimiento a través de la digitalización, y que yo creo que este comité ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Ha hecho el trabajo con Cortegana, de digitalizarlo y digamos, de convertir su texto en algo que se va a poder distribuir a nivel nacional y se va a poder descargar también a nivel nacional. Y también ha ocurrido con las lecturas de la independencia y con nuestra biblioteca digital, que va a tener fuentes primarias. Ahora en este momento tiene 400, pero vienen más, ¿no? Que se van a repatriar de universidades norteamericanas. Entonces yo creo que ese creo que es un gran logro. El segundo, que yo creo, Marcelo, lo estás subrayando claramente, esta es una guerra
contra la virtualización de la mentira, ¿no? Entonces el tema es que siempre junto a algo extraordinario, como es la democratización del conocimiento, está la democratización de la mentira, ¿no? Entonces, contra eso es una guerra muy difícil, ¿no? Porque yo creo que a lo que hay que apelar, y probablemente si el comité sigue, es a volver a las humanidades, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, volver a las humanidades, ¿no? ¿Y las humanidades para qué sirven? Para humanizarte. O sea, las humanidades sirven para que apeles a la razón, las humanidades sirven para que justamente ocurra lo que dice Marcel, que la vida está llena de claroscuros, de contradicciones, que nada es blanco y negro, que nadie es dueño de la verdad. O sea, que los griegos fueron los primeros en darse cuenta que tienes que vivir con la tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que volver a las humanidades, volver a estos clásicos de nuestra propia ilustración, que en algún momento deberíamos recuperarlos, es un paso importante en esta sanación y en este apaciguamiento que el Perú necesita, ¿no? El Perú está en este momento viviendo una polarización, probablemente una de las más dramáticas en su historia, en las que se han enfrentado amigos, familiares, o sea, se han creado abismos entre seres humanos, ¿no? Entonces, la única manera de curar es a través del conocimiento, como dice Marcela, a través de la razón, a través de la publicación de textos que te hablen al corazón, que te hablen a tu espíritu, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo creo que ese es el camino de estas bibliotecas, ¿no? Tratar de tener una colección en la que un poblador, un ciudadano de Huancavelica, una señora en la Amazonía vaya a su biblioteca y pueda sacar un libro, lo descargue y en un momento de dolor, de tensión, pueda refugiarse, ¿no? Porque como nosotros bien sabemos, la biblioteca es el refugio, y esto ha sido pues mencionado por todos los escritores conocidos, ¿no? El lugar donde tú vas a encontrarte con los antecedentes en el tiempo para que te digan todo está bien, esto ya pasó, y probablemente también esto lo vas a poder tú sobrellevar, ¿no? Entonces pienso que eso, lo de las humanidades, es importante, y incorporar, como muy bien ha ocurrido en nuestros textos, el tema de la complejidad. Yo creo que el gran problema que se está dando ahora es la simplificación de todo, ¿no? En este mundo de la mentira, en este mundo de lo binario, muy primitivo, lo que nos está matando es la simplificación. Entonces se convierten todos los personajes en caricaturas. O sea, no hay humanidad detrás de un rival político, lo tienes que matar, lo tienes que destruir. Entonces, volver a la complejidad, y yo creo que estos textos hablan mucho de esa complejidad. Por ejemplo, estaba leyendo el que presenté, La Travesía Democrática, de Iván La Negra, y te muestra pues la enorme complejidad del siglo XIX, todas las constituciones. Entonces te va llevando por un camino en que tú dices, bueno, las cosas fueron difíciles, pero fuimos, digamos, pasando por estos obstáculos y los logramos, ¿no? Como le dije a Iván en la presentación, es una épica de la democracia. O sea, cuando nosotros aprendamos a construir la épica, digamos, de nuestra historia, en la que ha habido momentos difíciles y se han logrado sobrellevar, se acabarán las complejidades y se acabarán las simplificaciones en las que vivimos y las victimizaciones, ¿no? Porque lo que nos ocurre como peruanos le está ocurriendo a la humanidad desde que ha venido al mundo, ¿no? Entonces esa idea de ponernos en el centro de todas las tragedias, digamos, es un poco parte de nuestra egolatría, de nuestro narcisismo, que puede pasar en la medida que te vayas empapando de otros ejemplos. Por eso que yo pienso que una biblioteca universal sería linda, ¿no? De los grandes, digamos, una antología de los grandes temas y de los grandes autores, ¿no? Y un poco para terminar, esta idea de regalarle al Perú, ¿no? Yo creo que algo que también nos ha movido como comité es qué le regalamos al Perú en medio de tanto sufrimiento, ¿no? Celebrar en el regalo, ¿no? En el regalo a una república que merece esa dignidad de celebrar, digamos, con la altura de su rango, ¿no? Es una república que jalonean, que no puede proclamar al presidente, que constantemente es boicoteada, y existen muchos peruanos de buena voluntad, y acá hay muchísimos en el Ministerio de Cultura, en Economía, que están trabajando por el Perú, ¿no? Entonces yo creo que esta idea del regalo, ¿no? Esta idea del regalo con su dinero,
con el dinero de los contribuyentes, o sea, con el buen uso de los dineros públicos. Yo creo que esa es otra lección, o sea que el dinero público cuando es bien utilizado puede hacer cosas extraordinarias. Un libro que llega a su destino puede cambiar la mente de un niño, ¿no? Como los estudiantes preguntan, los historiadores contestan, o sea, es algo fantástico, llega a todos los idiomas, o sea, a todas las lenguas nativas, y es con los fondos y los recursos del erario público, ¿no? Entonces, un poco dar la lección de que como siempre yo digo, en tu pequeño metro cuadrado que te da el Perú, tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgullosa y muy privilegiada de haber trabajado con un grupo humano que entregó su tiempo generosamente, ¿no? Para poder sacar adelante esta magnífica colección. Bien, sí, bueno, se nos está acortando el tiempo, que siempre es brevísimo. En el Facebook preguntan si hay un repositorio y efectivamente, como dije antes, ustedes pueden entrar a bicentenario.gov.pe, que es la página web de Bicentenario. Si ponen /biblioteca, van a entrar a la biblioteca Bicentenario donde están las publicaciones que hemos venido publicando, y ahí hay un icono que dice repositorio, y van a encontrar en ese icono hoy más de 350, 360 documentos, y siguen creciendo, y como decía Carmen, van a ser todavía más. Pero también pueden entrar directamente desde repositorio.bicentenario.gov.pe a ese repositorio, que, como digo, tanto la biblioteca como el repositorio van a seguir enriqueciéndose, ¿no? Y algo muy breve, sí, Jaime, unido a mi idea anterior, la importancia de lo público. Yo creo que acá está, en dos de nuestros libros, está la salud pública y la escuela pública, ¿no? Y la alianza estratégica entre el comité editorial y San Marcos, la universidad pública, ¿no? Entonces, que sea un inicio de potencializar a lo público, ¿no? De potencializar desde el Estado a los sectores públicos que están dando la batalla, digamos, para tener una mejor educación, que es al final lo que va a poder lograr la gran transformación que queremos para el tricentenario, probablemente. Sí, yo solo quería añadir en esta misma línea que el trabajo, digamos, del comité, un trabajo generoso, ¿no? Entregado, como dice Carmen, su tiempo y sus talentos, es un don también, ¿no? Es un don a la República, es un regalo, pero que enfatiza justamente lo público como valor para todos, ¿no? No solo para el comité, no solo para el proyecto especial bicentenario, sino para todos. Y creo que efectivamente si algo, alguna lección que todos aceptamos de esta pandemia es justamente que la fragilidad de lo público ha sido una de las condiciones que ha empeorado, digamos, nuestra respuesta ante la pandemia, ¿no? Entonces, empecemos a tejer, empecemos a fortalecer, digamos, una urdimbre, ¿no? Pública que vaya ganando espacio, que vaya ganando legitimidad, que vaya ofreciendo comprensiones de nuestra sociedad y de nuestro país, y de esa manera vaya promoviendo el diálogo, la discusión y el debate. Creo que ese es el sentido final de esta colección Nudos de la República, y solo nos queda invitar a todos los que nos han escuchado y a todos los que verán el video posteriormente a descargar los libros, a leerlos, a comentarlos, a discutirlos. Y que lo público puede producir altísima calidad, ¿no? Sin Que en duda. lo público se puede dar la excelencia, ¿no? Que siempre se da este debate que me parece absurdo entre lo público y lo privado, como diciendo que lo privado es capaz de hacer cosas que lo público no hace. Bueno, esta colección muestra que en el nivel de lo público se puede también competir y se puede darle al Perú, digamos, el material didáctico que necesita, ¿no? Entonces, en lo público yo creo que está un poco la apuesta por una república que es república, mejor. Sí, muchas gracias a ambos. Qué bonito terminar con eso, porque efectivamente desde el comité editorial, donde hay gente que viene de la universidad pública, ¿no? También, por supuesto, de la universidad privada, de distintos espacios,
los contenidos de los libros, ha habido esa preocupación porque autores vengan de los espacios públicos, que se hable de lo público. Tú mencionabas el libro de escolares, donde se ha trabajado exclusivamente con docentes y estudiantes de la escuela pública. Entonces es bonito terminar con eso, y los invitamos, bueno, les agradecemos mucho desde el proyecto a Marcel, a Carmen por estar aquí, a todos los que nos han acompañado. Los volvemos a invitar a, por un lado, acompañarnos con los demás eventos de esta semana, que está llena de mesas interesantes, y a leer y descargar los libros en bicentenario.gov.pe/biblioteca. Muchas gracias. Buenas tardes. Bicentenario del Perú.